Hola chiquilles, soy la profesora Constanza, soy profesora de lenguaje, de lengua y literatura. Ahora los voy a explicar más o menos cómo va el PPT de la guía 3 de la unidad 1. Trataré de ser lo más clara posible, va a ser la idea más o menos como si estuviéramos en clase, eh, cosa que surjan la menor cantidad de dudas, perdón, posible. Pero por favor, si están estas igual, si tienen dudas igual, por favor escríbanme a mí o a la profesora Isis, depende de con quién ustedes tengan el lenguaje. Estamos siempre pendientes del correo para que por favor no queden dudas y puedan realizar bien la guía. ¿Ya? Ya, vamos a empezar con literatura contemporánea. ¿Ya? ¿A qué se refiere? A que después de la Segunda Guerra Mundial aparece toda una nueva ola de movimientos artísticos y entre ellos en la literatura se empieza a renovar en distintos ámbitos y dentro de esa renovación aparece el cómic, ¿ya? ¿Por qué aparece el cómic ahora específicamente? Primero pensemos en qué se necesita para un cómic, ¿ya? El cómic necesito primero, claro, el papel, necesito los diálogos, necesito alguien que piense una historia, necesito alguien que dibuje. Y para venderlo necesito que éste se pueda reproducir en masa para poder repartirlo y para poder hacer que llegue a lectores. Y también necesito publicitarlo, ¿ya? Entonces, dentro del cómic hay toda una gama, todo un mundo detrás que hace que nazca precisamente en esta época, porque empiezan a aparecer recursos que permitieron que apareciera el cómic, ¿ya? Y eso mismo vamos a ver, que el cómic lo tenemos ahora súper conocido en el cine, pero también claramente formaba parte de los movimientos nuevos artísticos que estaban saliendo ahora, que también aparecen en la literatura. Por algo también en el cómic, o sea, perdón, en la literatura analizamos novela gráfica y analizamos cómic también, ¿ya? No está ajeno a la literatura. Ya, contenido, literatura y mundo contemporáneo. Ya, tenemos texto, en la imagen tenemos, ¿qué tenemos en la imagen? Un extraterrestre observando un astronauta que a su vez está observando otro elemento. ¿Ya? Un mundo muy de ciencia ficción, de alta tecnología, de teoría científica. Y como dice acá, está lo más importante en negrita, son estilos literarios surgidos a partir del siglo XIX hasta la actualidad, hasta ahora. Ya eso abarca mucho tiempo, ya. Pero es el momento en que la literatura empieza a tomar otros recursos, empieza a dejar de tener también una fórmula. Anteriormente tenía una fórmula, era, eran muy similares también entre sí muchos textos porque había como una fórmula, como un modelo a seguir, ¿ya? Y se origina con el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque terminados los conflictos bélicos, toda Europa se empieza a recuperar, empieza a haber cambios de mentalidad y esos pensamientos se empiezan a reflejar en la literatura y en el arte en general. Ya los artistas ya pierden específicamente la confianza en las religiones, en los sistemas de gobierno y también en las teorías, en el fondo del arte, en la finalidad del arte, que el arte podía ser para homenajear, que el arte podía ser también una expresión religiosa, todo eso se va perdiendo. Toda la expresión como de espiritualidad, por eso aparece Jean-Paul Sartre, entre otros filósofos con una filosofía existencialista, súper pesimista, ¿ya? Se cambia acá totalmente los parámetros estéticos. Antes el arte tenía un propósito un poco de imitación de la realidad, ¿ya? En esto se pierde eso porque después vamos a ir viendo, porque crece esta fantasía que no tenemos un modelo, por ejemplo, el de la imagen, un modelo en la realidad. Nace solamente de la imaginación del artista. Lo que tenemos real es muy poco acá.
El resto es solamente imaginación del artista. Ya, no sé si ustedes han visto esta imagen. Es una imagen que es antigua, pero se ha vuelto bastante popular. Está hasta en stickers, en pósters, en varias partes. Hay pines, hay parches. Ya, esta es la primera película que es considerada la primera película de ciencia ficción que se hizo en la historia del cine. Ya, y esta, como les decía anteriormente, esta literatura recrea la ficción, la fantasía, el misterio. Como les digo, la mayoría ya de las cosas salen desde la imaginación del artista. No trata de que sea igual a la realidad, ¿ya? Sino que la represente, pero que no la represente de esa forma imitativa, que no trate de imitarla, ¿ya? Sino que trate de mostrar los pensamientos del artista, que trate de mostrar los sentimientos del artista, que trate de mostrar la opinión de que el artista tiene sobre lo que está pasando, ¿ya? Eh, Además de esto, y por eso veíamos el cómic, hay innovación tecnológica, ¿ya? Se permite la masificación del cómic, se empieza a aparecer la cultura de masas, ¿ya? Esto no pasaba desde la aparición de la imprenta, pero se empieza a aparecer la cultura de masas con la televisión, con la radio. Todos esos recursos tecnológicos empiezan a influir en cómo la gente ve la realidad, ¿ya? En cómo yo me entero de las cosas, en cómo yo difundo también mi literatura, lo que yo escribo, ¿ya? Cómo vendo mi libro, a quién le hago llegar mi libro, ¿ya? Entonces es una nueva cultura de masas y aparecen estos géneros que es el cómic, el cyberpunk como subgénero de la ciencia ficción, pero la ciencia ficción empieza ya con una explosión grande en este periodo por los avances tecnológicos. En el fondo el avance tecnológico genera mucho material, cosa que para que a mí se me puedan ocurrir ideas en torno a futuros. O sea, empiezan a pasar cosas que yo me puedo imaginar y puedo crear mil ideas sobre qué va a pasar más adelante, ¿ya? Para que resumamos, ¿qué pasó durante las guerras mundiales? Tenemos la generación perdida. ¿A qué se refiere? A toda esa generación de jóvenes que fue a pelear a la guerra, que se enlistó, fue a pelear a la guerra y falleció, y en el fondo disminuye la cantidad de población. Está esa generación que potencialmente pudo haber logrado cosas, pero sin embargo no lo logró a causa de las guerras mundiales. Se pierde parte de la población, hay pérdidas económicas, materiales, hay un temor a nuevos conflictos y hay una pérdida, como les digo, en la fe, en las instituciones religiosas y en las instituciones estatales, gubernamentales, ¿ya? Y entonces después de esto, cuando empieza a aparecer, esta mentalidad se mantiene cuando empiezan a aparecer estas nuevas tecnologías, ¿ya? Empiezan de repente, si ustedes ven en los cómics, miradas nacionalistas o miradas más pesimistas, fíjense en los héroes de Marvel, o sea, hay una mirada súper pesimista eh, en los cómics de Marvel, específicamente en eso, ¿ya? Ya, características, algunas características de la literatura contemporánea, porque como les dije, abarca una cantidad importante de tiempo. Ya no se las tienen que aprender claramente. Esto es una guía para ustedes, porque son temas con los que ustedes se van a encontrar en los textos que van a trabajar acá en las guías y en la lectura domiciliaria y en general cada vez que lean algo, ¿ya? Tenemos el sentido de la existencia, soledad, dice, búsqueda de identidad. Quizá la más compleja es como la ilogicidad del mundo, es decir, como las injusticias, la violencia, el sinsentido, que lo vamos a ver más adelante, em, y la literatura en sí como tema. La literatura empieza a hablar de la literatura, ya empiezan los movimientos de las vanguardias artísticas,
como el surrealismo, el dadaísmo, como, se empieza a cambiar la mirada del arte, empiezan las corrientes existencialistas más pesimistas, y eso se ve en el teatro, en la poesía, en el cine, y también tienen la literatura fantástica y la ciencia ficción, que como les digo, la mirada del artista empieza como a ser menos de imitación, sino más bien desde su imaginación, desde su propia realidad. Como ejemplo está Tolkien. Tolkien escribió El Señor de los Anillos después de él mismo estar en la guerra, ¿ya? Y dice rasgos formales, generales, y dice fusión del espacio y del tiempo en la narración, que vamos a ver que aparecen nuevos recursos narrativos. Ya no es en orden cronológico esto. Empiezan a aparecer recursos del cine en la literatura, ¿ya? Aparecen distintos narradores, distintos géneros, ya no se puede clasificar la literatura como se clasificaba antes. Bueno, y acá en esta última diapositiva están algunas obras y autores contemporáneos que serían, insisto, desde la Segunda Guerra Mundial hasta donde estamos ahora, ¿ya? Ficciones, Borges es un autor muy complicado, pero que refleja súper bien estos cambios de la literatura, ¿ya? Ahí tiene la lista 100 años de soledad, que quizás es un texto que ustedes leyeron o que vamos a tener que leer un fragmento prontamente si es que no lo leyeron porque es necesario, ¿ya? Ahora a explicar la guía, ¿ya?